¿para qué sirve la comunicación? Como para que un evento, una organización como lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres no sea un caos. Vos hoy decías, Nadia, hace un rato, esto sobre 50.000 personas en Trelew, ¿sí? Quizás es un buen porcentaje de la población Sí, que de pronto llega un fin de semana largo, que además ya puede haber por turismo propio del momento o del lugar, puede haber algo que pueda haber más personas en ese lugar, pero convengamos que en una ciudad como Trelew, que de pronto lleguen 50.000 personas a un evento en particular, hace que la vida cotidiana de la ciudad se vea algo algo fuera de lo normal, ¿no? Más allá sí, de un la fin de verdad que semana, de un fin de semana largo. Pero bueno, como decía hace un rato, no vamos a hablar sobre cómo los contenidos que se van a transmitir por los medios de comunicación construyen un sentido específico, sino que, digamos, un poco lo que vamos a hacer acá es hablar sobre cómo las tecnologías de la información y comunicación son, cuando se las utilizan de esta forma, herramientas para la transmisión de información. Es como pensar la comunicación como un fin casi exclusivamente utilitarista, ¿sí? Cuya función tiene como objetivo hacer las veces de boca de información. No boca de urna, sino como ese lugar de expendio de información en donde uno toma lo que necesita para tomar las decisiones cotidianas. Algo así como un uso casi utilitarista, digo, ¿no? Que se vuelve necesario para que algo se lleve a cabo con éxito. Pero digamos, justamente, ¿qué es esto que uno está pensando que se tiene que llevar a cabo con éxito? Y bueno, no es nada menos que el Encuentro Nacional de exactamente. Mujeres. Ya habíamos hablado en alguno de los programas anteriores sobre lo que significan ciertos espacios de comunicación, como el que se produjo, por ejemplo, acá en Río Grande con el Sentir Diversidad, ¿no? Este es un evento que, si bien no es lo mismo, mantienen, en relación a lo que voy a plantear hoy sobre la comunicación, mantienen ciertas similitudes, porque lo que estamos hablando es, por un lado, un espacio de comunicación en el momento de la realización del evento, estos talleres que contabas vos y este documento final, ¿sí? O este documento que se va a realizar al final de cada taller y que pueda preceder a un único documento quizás del encuentro en general, es también como una canalización a través de la comunicación de lo charlado, discutido, lo debatido en cada uno de los talleres y con sus temáticas específicas, ¿no? Entonces es interesante ver también, si bien no lo vamos a hacer hoy acá, pero nunca está de más repetirlo, ver también a la comunicación como esos espacios donde se construye, digo. No la como siempre digo, no la comunicación es medios, aunque sea quizá el Claro. punto que más se ve, por la construcción de contenidos, de hecho figura en nuestros spots y figura en nuestros separadores y demás, digo, pero también revalorizar estos espacios, ¿sí? De comunicación que hay en el encuentro cara a cara, que pueden ser cualquiera de los lugares a donde nosotros vamos. Por ejemplo, también puede darse un shopping. Esos son también, o los mismos aeropuertos que son no lugares, como se dice Claro. siempre, que son espacios de comunicación. ¿Por qué un aeropuerto es un no lugar y por qué todos los aeropuertos es igual al otro? Te pueden dejar así en un aeropuerto sin decirte cuál es, y vos posiblemente tardes un buen rato en darte cuenta cuál es, salvo que seas, no sé, Tom Hanks y hayas vivido en aeropuertos toda tu Claro. vida, como le pasó en la terminal. Pero más allá de esto, digamos, cuando hablamos de esta otra concepción o sobre la concepción de la comunicación que en principio vamos a desarrollar un poquito más hoy, hablamos de esta cuestión de la comunicación como utilitarista, una comunicación que está al servicio de la realización con éxito, ¿sí? Del Encuentro Nacional de Mujeres o de cualquier tipo de evento, para que, como decíamos hace un rato, todo no sea un caos. Un caos, mejor dicho. Imagino a muchísimas personas, como para dejar un poco esto del encuentro, pero muchísimas personas, 60.000, llegando a un lugar para un concierto, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde van? ¿Cuáles son los lugares de hospedaje y demás? Todo ese tipo de cosas tienen que hacer o hacen que pongan a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, como una herramienta fundamental para socializar todo ese tipo de información, para Exactamente. socializar la gestión de la organización, ¿sí? En relación a las escuelas en las que se puede dormir y cuándo todavía hay lugar para eso. Bueno, obviamente, ¿vos me querés hacer alguna pregunta que te veo así? No, sí, en realidad es verdad lo que decís, porque justamente lo que se intenta es que para el funcionamiento de estos encuentros nacionales
siendo que es mucha gente no va a parar en la ciudad donde se realiza, mucha gente no conoce esta ciudad, se dispone también, por ejemplo, un mapa, todo esto también tiene que ver con lo comunicacional, ¿no? Claro, tal cual. Y por eso, y además utilizando, y acá venía esta cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación, que también implica esto que vos decías de los mapas, ¿no? El Encuentro Nacional de Mujeres tiene canales oficiales de comunicación en primera instancia, y lo que yo vi que podría llegar a ser es una página web, que nosotros es de la que sacamos la información, y es como el eje central, o el centro, o el núcleo, mejor dicho, de toda su política comunicacional, que por lo menos según lo que pude leer yo desde afuera, haciendo un breve análisis de todas las herramientas que se utilizaron, digo, un movimiento feminista que sabe usar redes sociales, digamos, en general, ¿no? Pero este Encuentro Nacional de Mujeres tiene lo que yo consideré de alguna forma una página web, ¿sí? Que es encuentrodemujeres.com.ar, en el cual ahí aparece como núcleo de toda la información. De ahí es el centro por el cual se empiezan a derivar todas las informaciones referidas a otros canales de comunicación que después se utilizan dentro de sus especificidades. Por ejemplo, en la página web encuentrodemujeres.com.ar tiene todas las características propias de una página web, como en la portada aparecen fechas importantes y un diseño con imágenes alusivas al encuentro ya desde un punto de vista, si se quiere, publicitario. Y debajo aparece quizás algo que está interesante analizarlo así brevemente, y tiene que ver con una serie de solapas, ¿sí? Con cierta información institucional. Y esto de institucional lo pongo entre comillas porque lo institucional tiene que ver en su más amplio sentido y concepto cuando nos referimos al organizativo, digamos, ¿no? Claro. El Encuentro Nacional de Mujeres como la institución, si se quiere, que sin querer estatizarlo ni mucho menos, guarda con lo que estoy diciendo, pero esta cuestión jamás. Claro. Jamás. Antes acabará el encuentro. Antes machimbre, no, tanto no. Tanto no. Jamás. Tampoco. No, pero bueno, sí pensar esto de, bueno, la formalidad del encuentro y quizás ese poder que tiene el comité organizador de definir ciertas cuestiones para el orden general y para la realización del de hecho, una de las solapas en realidad tiene que ver, por ejemplo, no de las solapas, pero sí de los contactos, es con el de comunicación. Bueno, a ver, hay alguien que está gestando la comunicación, hay alguien que está gestando la organización logística, alguien que gesta las finanzas, el alojamiento. Y es una cosa re interesante que se planteó en este encuentro con respecto también a lo comunicacional, es esta comisión intraprovincial del Encuentro Nacional de Mujeres, porque sabemos que Chubut es una provincia que tiene las localidades un poco alejadas, ¿no? Claro. Entonces, para comunicar qué iba a suceder entre Leu, organizaron esta comisión intraprovincial, que me parece que también hace referencia a esto que estás hablando de cómo se institucionalizan determinadas comisiones, determinadas agrupaciones para hacer de la comunicación algo más organizado, por así decirlo. Claro, porque además no deja de ser la ruta por la que va, digamos, por la que se llega al éxito del evento, pero en la página, en esas solapas que nosotros estábamos comentando anteriormente, aparece una que a mí me interesa pensar en particular y que se llama cobertura colectiva, ¿no? Y en esta me voy a detener porque me parece que podemos conectarlo de alguna forma con lo que vimos hace 2 programas atrás en relación al cooperativismo y los medios alternativos o comunitarios. Algo ya habíamos hablado en relación a la forma de organización tanto interna como externa desde el cooperativismo y externa desde la agenda de temas o el tratamiento de los temas a la hora de ponerlos a circular, sobre lo que significa lo colectivo a la hora de pensar un medio de comunicación y sobre esas formas de funcionamiento, esa manera de funcionar que puede llegar a tener un medio cooperativo, ¿no? Esa horizontalidad que un poco también se replica en la forma de organizar el Encuentro Nacional de Mujeres. Dentro de esta solapa hay un desplegable, si uno apoya el cursor sobre la página web, hay un desplegable donde ve que las opciones del desplegable son inscripción prensa, recursos de difusión, declaración de interés y notas en los medios. Quiero decir que Boca Sucia ya se inscribió. Bien. Así que ya estamos inscriptas como prensa. Vas a ser alguien que haga una cobertura colectiva, entonces. Exactamente, alguien que ahí participa de el cooperativismo en
la comunicación del encuentro. Está bueno eso porque sean como dos niveles de comunicación en el encuentro. Primero, aquella persona que a través de sus redes sociales o a través de algún perfil o a través mismo como vos, Nadie, como conductora de Boca Sucia, puede comunicar sobre el Encuentro Nacional de Mujeres o sobre el taller por el cual está participando. Pero también hay una cuestión un poco más formal en relación a esto de la comunicación y tiene que ver con las inscripciones a prensa. Si uno hace clic en esa solapa, digamos, lo que puede llegar a encontrar, ¿sí?, es esto de, esta inscripción a prensa. ¿Y qué es la inscripción a prensa? Es para hacer prensa un poco primero hay que dar ciertos datos que permiten formalizar, ¿sí?, el lugar, ¿sí?, o reconocer de alguna forma y armar una base de datos por donde van a circular toda la información que salga sobre, o desde, mejor dicho, el Encuentro Nacional de Mujeres, pero con una idea de pluralidad de voces interesante, ¿sí? De hecho, lo primero que aparece debajo de inscripción prensa es por una cobertura con voz propia y para todes, ¿no? Lo que marca ya una pauta de la voz propia. ¿Qué es la voz propia? Es justamente esto de la comunicación comunitaria alternativa cuando hablamos de, pluralidad de voces, diferentes voces y que todos puedan decir algo sobre este hecho en particular. Y y piden obviamente una inscripción para cubrir el evento y dice algo que me parece interesante, que es hagamos prensa, hagamos historia, ¿no? La comunicación acá también aparece, la difusión de este contenido, de todos los documentos finales de cada uno de los talleres y el documento final del encuentro, si es que existe, también es una forma de hacer prensa y obviamente para el encuentro también hacer historias. Igual la cuestión de esta formalización que yo te decía antes pasa también por pensar que, uno tiene que llenar un formulario de Google para inscribirse, para hacer... Claro. Prensa, en donde también hay una diferencia interesante acá entre el medio para el que se trabaja y también el email personal o algunos datos personales, porque eso atiende de alguna forma a ciertas formas, valga la redundancia, de trabajo, ¿sí? Que amplía un poco el abanico de posibilidades para cubrir el encuentro y para que la cobertura sea realmente colectiva. No es lo mismo trabajar para un medio que ser un periodista o una periodista freelance. Claro, totalmente. ¿No? Hay otras formas de trabajo y no es lo mismo que un medio sea un medio empresarial, jerárquico, organizado, tipo capitalista o, digamos, de alguna forma, esto como para contraponer a lo que es, digamos, la organización más cooperativa de algún medio audiovisual. Y después hay una diferenciación también, me parece que es interesante y tiene que ver con el tipo de medio, y ahí aparece el gráfico, digital, radio, claro, y TV, porque, digamos, de alguna forma aparecen todos estos grandes medios que todavía los ponen como separados y me parece interesante. Y dentro del digital, aparecen lo que son, o entiendo yo que van a aparecer lo que son las redes sociales. Exactamente. E igual, una cosa bien interesante también pensando en la horizontalidad que manejan estos los encuentros y que proponen, y que disponen y que apoyan los encuentros, es que una vez acreditada, ya seas trabajadora, no creo, del grupo Clarín, no creo, o seas una trabajadora de una radio cooperativa del Cerro Uritorco, estás en igualdad de posibilidades, claro, de acceder a la información, de subirte al escenario y sacar una foto, la acreditación en prensa lo que hace es también igualar estas condiciones, claro, de posibilidad de cubrir este evento en general, ¿no? Sí, lo mantiene horizontal, sí, lo mantiene igualitario. Y es también la página web, digamos, eso que al principio consideramos como un núcleo de lo que es, o como el núcleo central, si se quiere, valga la redundancia, de lo que es la información o cómo parte la información desde la organización del Encuentro Nacional de Mujeres, también se deriva, ¿sí?, a las redes sociales, como habíamos visto hace un rato. Y obviamente aparece su perfil de Facebook, la fanpage de Facebook, con un video en la portada y también con mucha información y hashtags en relación al Facebook. Y también, Twitter e Instagram. Una cosita también bien interesante de los encuentros es que todos los años el logo del encuentro cambia. Este año se diseñó, por supuesto, en la provincia de Chubut, como en los años anteriores claro, se han diseñado en las provincias en las que se realizaba el encuentro, ¿no? Siempre respetando, por supuesto, la paloma de lo que implica el Encuentro Nacional de Mujeres. Ese dato es muy interesante porque, salvo Google,
que cambia su logo, digamos, acá estoy utilizando quizás una palabra que no corresponda, pero que cambia su imagen al mundo, digamos, por alguna forma casi todos los días, por algún evento en particular. Después el Encuentro Nacional de Mujeres también lo hace año a año, respetando este parámetro que decís vos, pero no es una acción que se suele hacer así deliberadamente y muy seguido. Pensemos en medios de comunicación, lo que implican los logotipos, los isologotipos y la imagen que muestran, ¿sí? Y esto quizás va un poco, también lo describe el Movimiento Nacional de Mujeres, un poco a contrapelo de todo lo normal, de todo lo tradicional, de todo lo social que viene desde días posteriores. Pero bueno, simplemente como para ir cerrando este espacio de comunicación, porque ya estamos un poco cerca del final, pueden ir a Facebook, Twitter e Instagram para chequear todos los perfiles de las redes sociales del Encuentro Nacional de Mujeres. En todos hay información útil y necesaria. Creo que la información está, es cuestión de organizarse uno también para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Saber que este tipo de encuentros, si uno decide ir una semana antes, y va a estar complicado en obtener todo, pero bueno, se viene informando desde hace tiempo y a partir de ahí es, bueno, lo de que la complejidad a la hora de asistir si antes la habías decidido. Y un último tema, el taller número 69 del Encuentro Nacional de Mujeres es sobre mujeres y medios de comunicación. Es un poco lo que hacemos acá, ¿sí? En este pequeño bloque, ¿no? Cuando hablamos de ocupación de puestos jerárquicos, estereotipo de imagen de las mujeres, la construcción machista del discurso mediático. Tal cual. Es lo que hacemos, es lo que mostramos nosotros con cada uno de los separadores, digamos, cómo es la comunicación dirigida por mujeres, la autonomía, ¿sí? Las dificultades que esto acarrea y cómo se puede gestionar o pensar un medio de comunicación a partir de ese pensamiento o enclave feminista.